Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en un texto que, la verdad, remueve ideas. El capítulo Diferencias del libro Pedagogías de las Diferencias de Carlos Escliar. Es un material con mucha miga filosófica y pedagógica. Sí, bastante denso, pero muy interesante. Nuestra misión hoy es desgranar un poco cómo entendemos eso de estar juntos, sobre todo en la escuela, y por qué palabras como diversidad o inclusión, que bueno, suenan muy bien, pueden ser en realidad problemáticas. Claro. Escliar nos lanza ya de entrada una idea potente de Emmanuel Lévinas sobre la responsabilidad por el otro, una que no espera nada a cambio. Uf, sí. Básicamente viene a decir que nuestra conexión con los demás es de raíz desigual, asimétrica, y que nuestra responsabilidad es total. Esto ya nos coloca en un terreno, bueno, distinto al habitual. Listo para cuestionar algunas certezas. Totalmente. Escliar parte de algo que parece muy de andar por casa, como es estar juntos en las escuelas. Pero le da una vuelta de tuerca. Ajá. Lo aleja de ser simplemente una norma, ¿sabes? O un ideal así bonito de armonía perfecta que, seamos sinceras, rara vez se da en la vida real. Entonces, si no es esa postal idílica de armonía, ¿qué es estar juntos para Escliar? Pues mira, más que una meta valiosa en sí misma, es como una descripción de lo que realmente pasa en el día a día. ¿Vale? Y esa realidad incluye el encuentro, sí, claro, pero también el desencuentro, la dificultad para comunicarnos, los roces, los conflictos, Vaya. incluso la sensación de no poder, la impotencia. Y ojo, no lo plantea como un fallo del sistema, sino como algo inherente a estar juntos. ¿Verdad? Para reforzar esta idea de que no es algo aséptico. Correcto, exacto. Nancy dice que estar juntos es estar en el afecto. Estar en el afecto. Sí, lo que significa afectar y ser afectado. Implica que en la escuela, la conversación real, con sus dudas, sus tropiezos, sus malentendidos, es central. Entiendo. Es ese choque constante entre lo que tenemos en común y lo que nos hace únicos, digamos, entre la norma y lo que se sale un poco de ella. Entiendo. Entonces, estar juntos no presupone que todos vayamos a pensar igual o actuar igual. Es más bien como el punto de partida, a veces incómodo, desde el que quizás, y digo quizás, podamos hacer cosas juntos. Precisamente. Y aquí Escliar pone un poco el dedo en la llaga, ¿no? A menudo idealizamos las relaciones, pensando que, bueno, que todo es posible si le ponemos ganas y ya está. Sí, el típico voluntarismo. Eso es. Pero él nos recuerda que la dificultad, aquello que no sabemos hacer, lo que nos parece imposible, es tan fundacional para el enseñar y el aprender como lo que sí controlamos. Ignorar esa parte es, bueno, es ignorar la mitad de la historia. El texto insiste bastante en que necesitamos otro lenguaje, porque el que usamos habitualmente parece que no nos sirve para hablar de estas diferencias de forma honesta. Escliar es bastante crítico aquí. Dice que nuestro lenguaje habitual está a menudo ensuciado, como desgastado. Ensuciado. Sí, como que las palabras a veces ya no tocan la realidad, ¿sabes? Se llenan de juicios morales o caemos en conversaciones que son puro simulacro, vacías. Habla de una asfixia del lenguaje, como si las palabras se separaran de la experiencia vivida. Suena un poco desolador, ¿no? ¿Qué propone entonces? Introduce el concepto de detención. ¿Qué significa eso? ¿Parar de hablar sin más? No, no exactamente parar, es más bien como hacer una pausa, darle aire a las palabras. Ah, vale. Imagina tomar aliento antes de soltar una frase hecha a un juicio rápido. Es detener ese flujo automático para permitir que las palabras recuperen peso, resonancia. No es callar, ¿eh? Es hablar de otra manera, más consciente, evitando esas que él llama ceremonias funestas, donde fijamos etiquetas o cerramos significados sobre los demás. Una pausa para pensar antes de etiquetar. Eso choca bastante con cómo funcionan a veces las instituciones, que necesitan clasificar, ordenar. Ahí está el quid de la cuestión. El lenguaje institucional, según Escliar, a menudo se queda en la superficie. O bien ignora lo excepcional, que es otra forma de excluir, o bien invita a sumarse al orden existente, pero bajo ciertas condiciones. Claro. Le cuesta muchísimo nombrar lo realmente diferente, lo que no encaja del todo,
sin intentar normalizarlo o convertirlo simplemente en un asunto de derechos y deberes formales, perdiendo toda la dimensión humana del encuentro. Y esto nos lleva directos a la palabra diversidad. El texto la pone bajo sospecha, sobre todo en el ámbito educativo. ¿Cuál es el problema principal? Pues el problema, o uno de ellos, es que diversidad se ha convertido un poco en la palabra comodín, que usamos en lugar de hablar de diferencia de una forma más profunda, ¿no? Ya veo. Y Scliar nos recuerda algo bastante chocante. La raíz latina de diverso apunta a opuesto, enemigo, alejado. Ostras. Claro, si ese es el origen, la idea educativa de atender a la diversidad podría esconder, sin querer, un intento de reconducir a los alejados a nuestro camino, al camino que consideramos correcto. Vaya, eso sí que le da una vuelta. No es una simple celebración de las diferencias, entonces. Para nada. Scliar lanza preguntas clave, muy incisivas. ¿De verdad la palabra diversidad nos ayuda a entender la diferencia en profundidad? ¿O es solo una etiqueta superficial que usamos para agrupar a ciertos colectivos, pobres, minorías, personas con discapacidad, y así mantenerlos como ellos, los diversos, frente a nosotros que se supone normal? Claro, marcar una distancia. Exacto. Y la pregunta más importante, ¿este discurso sobre la diversidad realmente cambia algo en la práctica pedagógica diaria? Es decir, que corremos el riesgo de quedarnos en la simple constatación. Sí, mira, hay diversidad, como quien describe piedras o flores en un jardín, pero sin ir más allá. Exactamente. Es una descripción que no profundiza. Identifica la diferencia, pero no se pregunta por la alteridad radical, por ese otro que, como diría Lévinas, se retira en su misterio y no puede ser simplemente enumerado o categorizado como uno más de la lista. Entiendo. Scliar critica ese etcétera al que siempre llegamos cuando intentamos listar las diversidades, raza, género, edad, etcétera. Ese etcétera marca el límite de la descripción y el inicio de lo verdaderamente otro, aquello que no podemos controlar ni definir del todo. Entendido. El foco debería estar más en la diferencia irreductible que en la diversidad que podemos clasificar. ¿Y cómo conecta esto con la famosa inclusión? El texto dice que a menudo las conversaciones sobre diferencias acaban derivando en el problema de la inclusión. Sí, exacto. Como si la diferencia fuera automáticamente un sinónimo de exclusión o de dificultad a resolver. Scliar cuenta que al principio en sus conversaciones con maestras y maestros surgían preguntas sobre los primeros encuentros, las trayectorias vitales, los relatos personales. Cosas más concretas, más vividas. Eso es. Pero que poco a poco la conversación fue cambiando. ¿Hacia dónde cambió? Pues empezaron a preguntarse si la necesidad de hablar de inclusión viene como de fuera, ¿no? Como una teoría impuesta desde arriba, o si en realidad ya existe una cercanía, una experiencia real de inclusión y convivencia en la propia escuela, aunque sea conflictiva y difícil. Ajá. Y aquí llega el giro clave que para mí resume el interés de Scliar en todo esto. ¿Cuál es ese giro? Es el cambio de la pregunta. Pasar de preguntarse qué pasa con la inclusión, la convivencia, la diferencia, Ajá. como si fueran objetos de estudio externos, abstractos, Sí. a preguntarse qué nos pasa a nosotros con la inclusión, la convivencia, la diferencia. Ah, vale. Pasar del objeto al sujeto, del concepto abstracto a la experiencia personal, a cómo nos afecta. Exacto, eso es. Ya no se trata solo de definir la inclusión, sino de explorar cómo nos resuena a cada uno, qué ecos provoca en nuestra propia experiencia, en nuestra intimidad, digamos. Es un cambio de posición radical que busca conectar con lo vivido. Y este giro hacia lo personal, hacia lo que nos pasa, nos lleva directos a la ética. El texto dice que no basta con ser sinceros o transparentes, que hace falta algo más para relacionarnos con aquello que es diferente a nosotros. E introduce la idea de fragilidad. ¿Cómo encaja esto? La fragilidad aquí no es debilidad en plan negativo, ¿eh? Es más bien una especie de saber que llevamos en el cuerpo. ¿Un saber del cuerpo? Sí, es reconocer nuestra propia vulnerabilidad y, por tanto, la del otro. Es dejar de sentirnos impunes cuando hablamos del otro y dejar de ser inmunes cuando el otro nos habla. Implica, dice Scliar de una forma muy bonita, dejar en paz al otro. Dejar en paz. Sí, que no significa abandonar, ojo, sino respetar su alteridad, su diferencia, sin intentar controlarla o normalizarla constantemente. Advierte contra una ingenuidad peligrosa. Al hablar de diferencia, ¿por qué es peligrosa esa ingenuidad? Pues porque el terreno de la diferencia está históricamente, él dice minado. Uf.
Hemos intentado muchísimas veces eliminar la alteridad bajo diferentes disfraces. El lenguaje jurídico que clasifica, la integración forzada, el culto a lo normal, la tiranía de ciertos modelos de belleza. Sí, sí. Todo esto, dice Scliar, nos devuelve un espejo deformado que solo refleja la normalidad que queremos ver, no la riqueza desigual de lo humano. Reconocemos la diferencia, sí, pero a distancia, con recelo, más por obligación legal o social que por una convicción ética profunda. Y frente a esa tendencia a definir, a controlar al otro, ¿qué propone él? Propone desconfiar de esa razón, que cree poder definir al otro de una vez por todas. Ese sujeto uno, completo, autocentrado, en realidad no existe. Vale. En su lugar, necesitamos desarrollar lo que él llama una teoría de la fragilidad. Reconocer lo incompleto, lo vulnerable, no como algo a superar urgentemente, sino como parte esencial de lo que nos hace humanos. Es una crítica a esas éticas a medida que solo buscan protegernos del otro, aceptándolo de forma superficial. Para aterrizar todo esto, que es bastante abstracto, habla del cuerpo. ¿Qué papel juega el cuerpo en estos espacios de diferencia de los que hablamos? Es que es central. Scliar recuerda que la historia de la discapacidad, por poner un ejemplo claro, es una historia de cuerpos juzgados, mutilados, ocultados. Cuerpos cojos, sordos, ciegos. Cuerpos considerados monstruosos, cuerpos femeninos, pobres. Cuerpos que siempre han estado bajo sospecha de anomalía. ¡Qué duro! Sí, y habla de una tensión histórica terrible entre lo que ha nacido y lo que, según algunos, no debería haber nacido, llegando incluso a justificar la eliminación o la muerte. Use ejemplos muy gráficos, como Frankenstein o la figura de Lichtenberg, el científico jorobado, que nos ilustran. Ilustran perfectamente esa experiencia de soledad radical, en el caso de Frankenstein, y de vivir bajo la mirada constante y prejuiciosa de los demás, como le pasaba a Lichtenberg. Claro. Muestran cómo la diferencia física se convierte en objeto de escrutinio, de comparación, de juicio, aprisionando a veces una grandeza interior en un cuerpo considerado anormal. El rostro de Lichtenberg, dice Scliar, contenía toda su existencia marcada por esa diferencia visible. Luego se centra bastante en la educación de las personas sordas. ¿Qué es lo crucial ahí, según él? Pues critica que la pregunta sobre cómo educar a los sordos se plantea a menudo como un dilema muy simplista. O igualdad total o diferencia insalvable. O educación específica o educación común, abstracta. Ya. Advierte contra reducirlo todo a un discurso legalista de inclusión sin más. Señala los enormes desafíos reales de la educación bilingüe en lengua de señas y lengua oral escrita, la falta de recursos, la formación docente que a veces es insuficiente, la dispersión geográfica, el papel crucial de los adultos sordos como referentes. Son muchos factores. Muchísimos. Pero lo fundamental para él es que insiste en que esto no es una cuestión de ser optimista o pesimista, sino de políticas públicas serias, de verdad. Políticas que no caigan en la medicalización de la sordera ni en una inclusión genérica que al final ignore las necesidades específicas. Reivindica el carácter público y común de esta responsabilidad. Habla también de una promesa redentora que parece incumplida en la educación. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a esa idea tan arraigada de que la educación por sí sola puede igualar las oportunidades y, de alguna manera, redimir las desigualdades sociales. La idea del ascensor social, ¿no? Exacto. Scliar argumenta que esta promesa a menudo falla porque, aunque se vista de discursos de eficacia, empleabilidad, tecnología, ignora o no puede compensar las desigualdades de partida. De hecho, dice que la propia naturalización de un supuesto orden educativo ha generado, paradójicamente, más exclusión y empobrecimiento. Y vuelve al caso de los niños sordos para ilustrar un peligro muy concreto: la postergación del acceso al lenguaje. Sí, y este es un punto muy fuerte en su argumentación. Califica de criminal, y usa esa palabra con toda su carga, el hecho de retrasar el acceso a una lengua, sea de señas o sea oral, para un niño sordo. Sí, es invención, es creatividad, es pensamiento abstracto, es vida en comunidad. Postergar ese acceso pone en riesgo la propia existencia personal y humana del niño, su desarrollo completo. Critica también cómo la inclusión a veces, paradójicamente, ha reducido espacios para la cultura sorda y la lengua de señas. Por ejemplo, con el cierre de escuelas especiales o el foco casi exclusivo en implantes cocleares sin el acompañamiento bilingüe adecuado. Exacto. Se pregunta qué pasa con los que quedan fuera de esas políticas o simplemente no se adaptan al modelo dominante. Su destino es empobrecerse educativamente o tener que normalizarse forzosamente como oyentes. ¡Qué dilema!
Por eso plantea la urgencia de ofrecer una educación bilingüe real, plena y rica, reconociendo las complejidades y las controversias que existen, pero sin renunciar a ella. Y recuerda que la falta de conversación real en las escuelas, esa dificultad para comunicarnos, es un síntoma antiguo, a menudo ligado al dominio aplastante de una única lengua o una única norma. Y todo esto al final nos devuelve una y otra vez al gran tema de la normalidad. Parece que ese es el nudo gordiano de todo el asunto. Totalmente. Es que todo el poder parece girar en torno a lo normal, a la normalidad. Hacer una historia de la educación, dice Scliar, es en realidad confrontar esa mitología de lo normal y lo natural frente a todo aquello que se desvía. Describe cómo ha cambiado el rostro de la anormalidad a lo largo del tiempo. Monstruo, deficiente, discapacitado, diverso. Y también los enfoques: aislamiento, segregación, integración, inclusión. Pero el centro de gravedad sigue estando ahí, en la normalidad. Ese es el gran problema. Ese es el quid de la cuestión para él. Aunque parezca que avanzamos hacia la inclusión, si el referente último sigue siendo lo normal, el lenguaje sigue siendo bífido, como él dice. Seguro y arrogante para describir lo normal, pero torpe, cansino y pisoteado para hablar de lo diferente. Ya. Cita a Foucault para decir que pensar la diferencia provoca más rechazo y repugnancia que convicción real, y que la inclusión que solo busca que todos seamos iguales bajo el gran paraguas de lo normal, a menudo está condenada al fracaso porque no respeta la diferencia en sí misma. Entonces, si la alternativa a lo normal no es simplemente lo anormal, ¿qué hay al otro lado, según Scliar? ¿Qué propone? Aquí viene una idea que a mí me parece sorprendente y muy potente. Dice que lo que está al otro lado de la normalidad es el tiempo. ¿El tiempo? ¿Cómo es eso? Argumenta que necesitamos la idea de lo normal, esa clasificación rápida, porque en el fondo no tenemos tiempo para conversar de verdad. Si tuviéramos tiempo real para escuchar al otro, para entender sus matices, para dudar juntos, no necesitaríamos juzgar tan rápido según la norma establecida. ¡Ostras, qué idea! Pero la escuela actual, con su urgencia constante, su celeridad, sus prisas, barre con ese tiempo necesario para acoger la diferencia. ¡Qué potente! La falta de tiempo como un motor de la normalización. Y menciona también que la enseñanza a veces ha jugado más a favor de la mezquindad que de la generosidad. Uf. Sí, es una afirmación dura, la verdad. Critica esa idea de que enseñar es simplemente transmitir algo transparente, algo ya cerrado que el otro debe aprender tal cual. Propone, en cambio, algo más humilde y generoso, dejar signos, pistas para que otros los descifren a su tiempo y a su modo. Es un gesto de mayor confianza en la capacidad del otro. Vale, vamos a recapitular un poco los puntos clave de este análisis, que ha sido denso pero creo muy revelador. Hemos visto que estar juntos es mucho más complejo de lo que parece, que incluye conflicto, dificultad, impotencia. Sí. Que palabras tan usadas como diversidad e inclusión requieren una mirada muy crítica, porque a veces pueden ocultar mecanismos de normalización. Eso es. Y que la gran sombra de la normalidad persiste con mucha fuerza. Y que una vía ética podría pasar por abrazar la fragilidad, la nuestra y la del otro, y sobre todo necesitar y darnos tiempo para una conversación real con la diferencia, sin prisas. Lo fascinante de todo esto, creo, es cómo Scliar nos obliga a cuestionar incluso nuestras mejores intenciones educativas, ¿no? Nos empuja a sentir la incomodidad de lo diferente, a dudar de nuestras certezas más arraigadas y a preguntarnos si de verdad estamos haciendo sitio al otro en su alteridad radical, o si solo buscamos crear versiones aceptables de nosotros mismos. Claro. Quizás, como él sugiere, necesitemos otro ritmo, otro tiempo y sobre todo otro lenguaje, uno más pausado, más atento, para empezar a relacionarnos de otra forma. Y esto nos deja con una pregunta ahí resonando. Si la normalidad es tan pegajosa, tan persistente, reforzada incluso sin querer por intentos bien intencionados, ¿qué pequeños gestos, quizás incómodos al principio, en nuestra forma de mirar, de hablar o de escuchar, podrían empezar a crear un espacio genuino para lo diferente? Para eso que no entendemos de entrada sin exigirle que primero se nos parezca para ser aceptado. Una reflexión, creo, para llevarnos y seguir explorando cada uno.